Camino de Vida con Gabriel Velázquez, lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Una invitación de Art Q Gallery, 225-205-2421. Amigos, gracias por estar con nosotros en este día, en este su programa Camino de Vida, en donde hablaremos del acontecimiento 84 más importante de la Biblia. ¿Cómo fue que Pablo escribe cartas a las iglesias? Lo veremos en Romanos, Corintios, las dos cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses, etc. También entraremos a ver, conforme hemos podido hacerlo cada uno de estos días, el estudio en donde miraremos hoy, básicamente, que la palabra de Jesús es exaltada. Con la verdad de Dios. Nada de lo que Jesús dijo, dejó escrito, dejó palpado, dejó prueba, riñe con lo que Dios en el Antiguo Testamento dejó también escrito por medio de quienes estuvieron recibiendo las instrucciones divinas. Por lo que la palabra es una sola, no hay ninguna diferencia. Los versos, todos están ligados de tal forma que en cada uno de ellos encontramos absolutamente verdad, prueba inequívoca de que la palabra es completamente cierta. Entremos a mirar entonces cómo fue que el apóstol Pablo, en medio de las vicisitudes que tuvo que pasar, entra a escribir documentos tan importantes como los que encontramos allí en el Nuevo Testamento. Durante sus viajes misioneros y su encarcelamiento en Roma, el apóstol Pablo escribió varias cartas a las iglesias que habían fundado o que conocía bien. Estas cartas fueron una forma de enseñanza, exhortación, corrección y ánimo para los cristianos en diferentes ciudades del mundo romano. Además, estas epístolas proporcionan una rica base teológica sobre la vida cristiana, la salvación, la unidad del cuerpo de Cristo y la ética cristiana. Muchas de estas cartas fueron escritas mientras Pablo estaba bajo arresto o en sus viajes. Como las cartas principales que Pablo escribe son a los romanos, aproximadamente 57 años después de Cristo. El propósito es entregar una carta a los romanos con una muy clara base teológica y sistemática. Expone en esa carta de manera clara la doctrina de la justificación por la fe, la relación entre la ley y la gracia y el plan de salvación de Dios para los judíos y para los gentiles. La justicia de Dios es el tema clave, la gracia y la fe, la vida en Cristo, la salvación y la predestinación son unidades de Cristo que prevalecen en este escrito. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito. El justo vivirá por la fe. En 1 Corintios hallamos 55 años después de Cristo, la carta en donde es un escrito a la iglesia de Corintios, una carta pastoral que enfrentaba en esos momentos varios problemas éticos, también doctrinales y de división. Pablo les da enseñanza sobre la unidad del cuerpo de Cristo, la moralidad cristiana, la resurrección y los dones espirituales. El tema clave es la unidad en Cristo, la moralidad sexual, los dones espirituales, la resurrección, el amor, tal y como nos lo declara en 1 Corintios 13, y la gloria de Dios en la iglesia. Leemos en 1 Corintios 1:10: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todas una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. También en la segunda de los Corintios, la segunda carta, el propósito
es para defender su apostolado contra aquellos que lo acusaban y para alentar a los corintios a vivir en obediencia a Dios y a ser generosos en su apoyo a la iglesia de Jerusalén. Como tema principal toca el consuelo de Dios en el sufrimiento, la reconciliación, el ministerio del nuevo pacto y la generosidad en la ofrenda. Por los años 60-62 después de Cristo, Pablo escribe a los Efesios. Es una carta escrita por Pablo durante su encarcelamiento en Roma, dirigida a la iglesia en Éfeso. En ella, Pablo enfatiza la unidad del cuerpo de Cristo y la plenitud de la salvación que tenemos en él, en Jesucristo. También ofrece enseñanzas sobre la vida cristiana práctica, las relaciones familiares y la armadura de Dios. Los temas que selecciona en esta carta son la elección divina, la unidad de la iglesia, la vida nueva en Cristo, el matrimonio como un reflejo de la relación con Cristo con la iglesia y la armadura de Dios. Dice en el verso 8 y 9 del capítulo 2, en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y después la carta que escribe a los filipenses. El propósito es agradecerles por el apoyo y ánimo que le están brindando estando encarcelado en Roma y los exhorta a vivir con gozo, humildad y unidad en Cristo. Es una carta llena de gratitud y amor, donde Pablo les anima a mantenerse firmes en la fe y a imitar la humildad de Jesucristo. El tema clave es el gozo infinito cristiano, la humildad de Cristo, el vivir como ciudadanos del cielo y el contentamiento que debemos tener en cualquier circunstancia que vivamos. A los filipenses también les escribe diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta nueva carta es con un tema en donde habla de la supremacía de Cristo, la suficiencia que Él tiene en toda la vida cristiana práctica y la lucha contra las herejías. Y posteriormente escribe a los colosenses, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y a los tesalonicenses también les habla, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Miremos entonces cómo otras cartas que Pablo escribe a las iglesias son la mencionada en Primera de Timoteo. También en el versículo clave nos muestra, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está juzgada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tito es una carta que escribe en los años 63, tal vez 65, después de Jesús, en donde al escribirle a Tito enfatiza, estando en Creta, para darle instrucciones sobre cómo organizar la iglesia y enseñar la sana doctrina. También habla sobre la importancia de vivir de acuerdo con los principios cristianos en todos los aspectos de la vida. La enseñanza de la sana doctrina, la vida cristiana práctica, la buena conducta de los cristianos son los temas que tocan esta carta. Y también está a Filemón, en donde le escribe por los años 60-62. Todo ello para dejarnos lecciones claves que encontramos en las cartas de Pablo. Primero, la centralidad de Cristo, cristocéntrico en todo momento, en todas sus cartas. Pablo enfatiza la supremacía de Cristo tanto en la salvación como en la vida diaria del cristiano. Cristo es el centro de la teología de Pablo. También miramos cómo la gracia y la fe, en donde la doctrina de la justificación por gracia mediante la fe es una de las enseñanzas más importantes de Pablo, especialmente en las cartas que dirige a los romanos y a los gálatas. Como tercer punto está la vida práctica del cristiano, una enseñanza en donde a lo largo de sus cartas Pablo ofrece consejos prácticos para vivir una vida cristiana coherente, enseñando sobre la moralidad, las relaciones interpersonales y la ética cristiana. Y encontramos
posteriormente la perseverancia y el sufrimiento, en donde Pablo a menudo anima a los creyentes a perseverar en la fe a pesar de las persecuciones y sufrimientos, tal como lo hizo él mismo. Este es un recuento muy breve de las diferentes cartas que Pablo escribió a las diferentes iglesias. Y allí encontramos cómo, en una forma enfática, él deja ver a cada una de ellas, dependiendo de las circunstancias que se encuentran, las enseñanzas que Cristo nos brinda para que podamos entender que cuando hay algo que está errado o que no se está realizando bien, tenemos que encontrar la cura, y esa suficiente medicina es la palabra exacta que el Señor nos enseña para que al aplicarla estemos completamente seguros de que estamos actuando bajo su voluntad. Entendamos entonces que en todo aspecto Pablo defiende la doctrina de Cristo Jesús. Él es el centro absoluto. Como centro absoluto de nuestra vida debe ser Jesucristo. Y como en este momento estamos celebrando su nacimiento, estamos celebrando ese momento en donde Jesús, hecho hombre, se hace hombre para poder pagar por nuestros pecados, para que su vida, su condenación, el sacrificio de su existencia y su muerte laven los pecados de toda la humanidad. La palabra de Jesús es exaltada con la verdad de Dios, nos dice el estudio de hoy. Y el apóstol Juan 6, en 64, el verso, dice, pero hay muchos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y esta es una confirmación de lo mucho que hemos tratado de hablar durante todo el tiempo en referencia al significado de por qué en todos nuestros estudios estamos alabando al Señor Dios y a Jesucristo. El mundo, a través de todos los hombres que predican la palabra, conoce el detalle. ¿Cuál es la narración de la palabra? ¿En qué forma está edificada? ¿Cómo está basada? ¿Y cuál es la estructura en cada una de sus enseñanzas? Por lo que nosotros hemos aplicado básicamente el concepto de reconocer en todo instante la soberanía, magnificencia y la deidad absoluta que tiene la majestad de Dios. Por lo tanto, seguiremos así, aunque puede sonar repetitivo, pero lo importante es que hagamos conocer y en nosotros, en nuestro corazón, alberguemos siempre la figura de Dios como creador y la figura de Cristo como Salvador. Todos los demás elementos que podemos tocar alrededor de nuestra existencia, todos los ejemplos que el mundo nos puede brindar para que nosotros podamos ver un poco más claramente la situación que como cristianos estamos enfrentando, la podremos tratar, la podremos mirar, podremos dialogar, podremos intercambiar información, todo lo que queramos alrededor de ello. Pero lo más importante es que nuestra principal razón de existencia esté basada en que estamos hablando con el Señor Jesús y a Él le estamos reconociendo lo que Él es y lo que nos enseña para que de esa forma pueda nuestro corazón estar alimentado de la gracia que Él nos entrega. Dado del Padre significa, y por eso es que hablamos, si no le fuere dado del Padre. Esta frase quiere decir que ha sido entregado por quien tiene autoridad suficiente para hacerlo. Y en esa entrega hay constancia de que en su voluntad única, la que realmente permite que el hombre reciba la esperanza de vida eterna, es la que el Señor en su misericordia, a través de nuestro Salvador infinito, nos entrega para reconciliación eterna. Producimos conforme nos has manifestado, pero por los recursos que tenemos, pero por egoísmo, envidia, no queremos reconocer que todos los movimientos que realicemos nos son permitidos porque la gracia de Dios Padre ha sido efectiva para cada uno en particular, conforme es el deseo de quien lo da en forma absoluta y conforme a su voluntad. Hacemos multitud de promesas y sentimos que somos partícipes de la realización de ellas cuando las hacemos efectivas
conforme nos satisface. Falta que miremos cuántas de ellas quedan guardadas en nuestra intimidad, porque no tenemos el valor ni la decisión para enfrentar de verdad el reto de defender a quien nos eligió para su gloria. Quienes tenemos la dicha de conocer la palabra de Dios, estamos recibiendo la mayor bendición dada a un ser viviente por quien lo creó, el Señor Dios. Reconocer esa autoridad y hacer honor de ese regalo es la obligación que tenemos y es nuestra particular ofrenda al Señor. Para ver esa gran verdad que significa estar en las manos del Creador y ser bendecidos en su Hijo por su amor y por su voluntad de la cual somos, necesitamos estar mirándolo en su palabra, porque allí está plasmada la sagrada verdad de quien nos heredó la gloria eterna, que es triunfal, que es actual, que ha sido por siempre y que será para siempre. Somos salvos porque así quiso el Señor y porque en su acción dio al Padre gloria y realce al Hijo Redentor. Admitir la soberanía del Señor no es favor de nosotros hacia Él, ya que solo Él es omnipotente y su deidad es suficiente para que en Él creamos y estemos seguros de su divinidad. Nuestra preocupación debe ser la de encontrar a Jesús, porque en Él lograremos que todo sea claro y que los misterios que Él nos quiera revelar nos serán brindados conforme es el querer de Dios, en quien esperamos y a quien adoramos y respetamos como Dios único y verdadero. Sintamos entonces que estamos en la obligación, en el compromiso absoluto de entregar nuestra vida para que el Señor la tome y para que sea el que disponga de ella. Por eso el Padre eligió quienes somos salvos en Jesús. Y para ser salvo necesitas creer y tener fe. Creer en la palabra del Señor y tener fe de que esa es la verdad que nos ha sido revelada. Unos instantes para que meditemos en esta frase. Si quieres entrar en desánimo, mírate. Si quieres estar decepcionado, mira a los hombres. Y si quieres ser feliz, mira e imita a Jesús. Es poco lo que tenemos que explicar de eso. Cuando nosotros estamos desanimados, nos miramos al espejo y nos damos cuenta exactamente de esa situación. Y cuando queremos estar decepcionados, miramos al resto de la humanidad y allí hallamos que efectivamente esa decepción es en todos. Pero cuando miramos hacia Jesús, cuando elevamos nuestra mirada y cuando miramos en ese cielo infinito a quien no podemos ver, pero en quien creemos que existe, que vive y que nos está viendo, las cosas son diferentes. Las cosas irradian algo que no sabemos explicarlo, pero que cada uno sentimos en la manera como el Señor nos lo permite. Es allí donde tenemos que mirar e imitar lo que Jesús nos enseñó. Orémosle a Él, digámosle: Padre eterno, gracias por dejarnos ver que solo tú, en tu Hijo, eres suficiente para darnos tu consuelo, tu gracia y tu salvación. En Cristo Jesús oramos. Caminemos buscando ser mejores. Hablaremos del propósito, cómo encontrar significado en las acciones que realizamos. Acompáñenme. Y también esperamos que nos acompañen todos los días con su presencia y sus oraciones en su programa. Que nos ayuden también con sus donaciones para el Ministerio de Camino de Vida. Pueden llamar al 225-205-2421 o pueden enviar un texto en caminodevida@gmail.com. Visítanos en www.camino, la letra D, vida, una sola palabra, camino, letra D, vida.org. Allí encontrará todo lo que realizamos aquí en este ministerio. El Señor los bendiga. Espero verme con ustedes mañana, si el Señor lo permite, y confío en contar con su presencia. Dios los bendiga. Muchas gracias y buen día para todos. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios.
con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia, cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de vida, una invitación de Art Q Gallery, 225-205-2421.